Buenos días, gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos, al diario Las Américas por prestarnos su sede y nos acompaña aquí el doctor Carlos Ramírez, quien ha sido el abogado que nos ha asesorado y apoyado en esta investigación que solicitamos ante la Fiscalía del Sur de la Florida, y compañero, hermano y amigo de toda la vida, Carlos Vecchio, perseguido de la dictadura de Nicolás Maduro, como estamos muchos. Bueno, nosotros hoy hemos decidido adelantar una parte de la denuncia que el 27 de mayo consignamos ante la Fiscalía aquí. En esta denuncia logramos recabar un conjunto de informaciones que además ya poseíamos algunas, y también nos apoyó la fiscal titular, Luisa Ortega, quien opera desde Colombia. Como ustedes saben, hay un tribunal legítimo que está funcionando itinerante, y desde Colombia opera la fiscalía que fue elegida por la Asamblea Nacional, al igual que el Tribunal Supremo Legítimo. En este caso, nosotros pedimos una investigación sobre todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, y por supuesto vamos a dar nombres de quienes en este momento son los principales operadores, además como testaferro de Diosdado Cabello, además de quien ya se conoce como este señor Sarría. Esta banda criminal nosotros la hemos denominado Cartel Criminal El Mazo, donde uno de sus principales, dirigida por Diosdado Cabello, uno de sus principales participantes es José David Cabello Rondón, y dos primos hermanos de Diosdado, Luis Alfredo Campos Cabello y Nelson Jesús Campos Cabello. Además está Alfonso Pérez Cabello, que también forma parte de esa estructura criminal de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, de apartamentos, terrenos, inmuebles que han lavado dinero del narcotráfico, que inicialmente fueron muchas cantidades de dinero de eso, de la corrupción. Este señor Pedro Morejón, como ustedes tienen en el documento que le hemos consignado, fue ministro, hasta ahora era oculto, desconocido. Luego Diosdado Cabello decidió sacarlo del gobierno e incorporarlo a la estructuración de una banda internacional que tiene ramificaciones en Estados Unidos, en el estado de la Florida, propiedades, cuentas que ya ustedes las tienen en el documento que consignamos, y que vamos, por ejemplo, a presentar una de las más importantes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, esta cuenta es clave para la investigación que se adelanta en la Fiscalía. Está el número de la cuenta, el beneficiario, todo, y el banco a través del cual se han lavado grandes cantidades de dinero. Esta información también está en manos de la Fiscalía del Sur de la Florida. En Panamá revisamos más de 2.000 empresas, de las cuales aparecen un grupo que supera las 300 de lavado de dinero, también proveniente de distintas actividades ilícitas relacionadas con el señor Diosdado Cabello Rondón. Aquí está una cuenta que opera, que es como la más importante, a través de la cual se hace la distribución de todo ese dinero. Allí está el número de la cuenta. Luego llega a un banco intermediario, de un banco intermediario pasa a un banco definitivo, donde se hace la redistribución del resto de las cuentas que aparecen detalladas, las empresas, las direcciones, las que operan en Venezuela y las que operan en Estados Unidos y en otros países como España. En España están este número de empresas, este número de empresas que son como la base matriz de operación de las operaciones que maneja Diosdado Cabello Rondón. Nosotros hasta ahora en la investigación que hemos hecho hemos logrado determinar, por supuesto faltan cosas que se están investigando. La doctora Luisa Ortega Díaz se ha comprometido con unos documentos, más otros que nosotros tenemos que entregar. Esta semana vamos a pedirle una audiencia nuevamente a la Fiscalía
para consignar esos documentos y todo está en revisión en este momento, donde aparecen nuevos delitos que tienen relación, por ejemplo, con el tema del narcotráfico. Sobre ese particular, en esta primera rueda de prensa no vamos a dar detalles porque no queremos obstruir una investigación que es muy seria. Sin embargo, hay una empresa que se llama Lunasa, que está en Costa Rica, que funcionó desde el año 76 para producir partes de aluminio que venían de Ferrominera del Orinoco. Como ustedes saben y el país sabe, esta gente acabaron con todo. Ya Ferrominera no está produciendo aluminio. Sin embargo, Diosdado se trajo para allí un equipo, lo instaló en Costa Rica y a través de esa empresa compraban dinero, compraban aluminio, lo llevaban a Costa Rica. Si trasladaban 500 kilos de aluminio procesado, bueno, el resto de lo que iba en el barco no eran precisamente bocadillos que llevaban hacia afuera, hacia Europa. Entonces, además de eso, uno de los socios de Pedro Morejón, que está también siendo solicitado, que lo entregaremos en la segunda parte de esta información, fue capturado en República Dominicana con un cargamento de droga. Así es que esta es una investigación muy seria, muy responsable. Nosotros estamos pidiéndole a la Fiscalía y al gobierno varios petitorios, entre los cuales, bueno, que se procese y se proceda a la localización de todos los bienes pertenecientes a ese grupo de empresas para que sean congelados, porque además en Venezuela tenemos el alto interés. Yo formo parte de la Comisión de Contraloría que preside el diputado Superlano y ayer hablaba eso con el doctor Carlos, donde le decía que es necesario la aprobación de una ley de recuperación de capitales, luego de que haya un cambio en Venezuela. No solo que aspiramos, sino que sabemos que ese es un gobierno que está ya boqueando, que se sostiene sobre la base del chantaje, la intimidación, la persecución y todo lo que usa la fuerza del Estado para mantenerse. Luego de recuperado nuestro país, nosotros debemos entonces también recuperar los capitales. En la Comisión de Contraloría, en una invitación que le hicimos al profesor Héctor Navarro, ministro en distintas carteras del presidente fallecido Chávez, nos dijo, él además nos consignó un CD donde decía que el daño patrimonial, que es coincidente además con la investigación que hizo Freddy Guevara, que también hoy es perseguido por la dictadura de Nicolás Maduro. A él le correspondió a Freddy Guevara el tema de los hidrocarburos y allí se determinó un daño patrimonial de 11.500 millones de dólares. En el caso que me tocó a mí, que fue el tema de los alimentos, el general Carlos Osorio, amigo de Cilia Flores, lo investigamos. También hay un daño patrimonial que está por el orden de los 27.500 millones de dólares y lo que hicieron fue abrirme una investigación penal a Carlos Tablante, que hoy está exiliado también, y al diputado Carlos Berribetia. En este caso, esta investigación, dada la seriedad, sabemos que Al Capone, al final de todos los delitos que cometió, lo agarraron por unas estampillas. A lo mejor esta es una cantidad de más de 1.000 millones de dólares con la que se pudieran resolver en este momento alimentos, medicinas, muchísimas cosas, hospitales deteriorados en Venezuela. Pero hay cosas en las que Diosdado decía siempre que le presentaran una pruebita, que si le presentamos una pruebita, bueno, él entonces entregaba eso. Bueno, esto está presentado, fundamentado en una fiscalía que ha investigado además recientemente un lavado de dinero de Venezuela, pero además está presentado por quien hace 3 años trajo aquí a Estados Unidos la denuncia contra Hugo Carvajal Barrio, socio y amigo de Diosdado Cabello, diputado por el estado Monagas, impuesto por Diosdado Cabello, que era nada más y nada menos que el jefe de inteligencia militar del ejército de Venezuela durante todo el periodo de Chávez, y se comprobó al final, luego de la denuncia que hice, que ese señor estaba involucrado en el narcotráfico, y hay una sanción del gran jurado de Nueva York y de esta fiscalía de estar comprometido en esos delitos. De tal manera que, con lujo de detalles, en el documento que le hemos consignado y que le enviaremos al resto de los medios a través de vía correo, está toda la información. Pero entonces, bueno, ahora, Diosdado, yo te invito a que te presentes a esta fiscalía,
que allí sí hay garantías de justicia, de equilibrio, y que vengas a presentar los alegatos de toda esta solicitud de investigación criminal en el momento en que se solicite. Hemos además adelantado esta parte de la denuncia, porque como ustedes saben, el diputado Julio Borges se negó a firmar un acuerdo para entregar el país en República Dominicana y inmediatamente lo acusaron del magnicidio. En el caso del diputado Freddy Guevara, yo lo decía, en el caso del diputado Requesén, era amenazado por Diosdado Cabello, y en el caso de José Manuel Olivares, pero también ha pasado con Gilbert Caro, que estuvo más de un año preso, torturado, y bueno, le sembraron en su carro materiales subversivos. Hace hoy 8 días Diosdado Cabello dijo que el tercer diputado que estaba involucrado en el magnicidio supuesto que ellos han utilizado, como el propio Pepe Mujica le aconsejó a Maduro que no lo hiciera, usar eso como una materia de cacería de brujas. Bueno, Diosdado dijo, bueno, no son 2, son 3. Y a mí me acusa por lo que pone de prueba es un discurso de Colombia, donde estaba, por cierto, también Carlos Vecchio, Antonio Ledesma y otros compañeros. Bueno, entonces ya con eso yo estoy incriminado por el señor Diosdado Cabello, como que formo parte de los que le sonaron los traquitraquis esos allá. En Venezuela lo llaman matavieja, cohetones. Entonces, y que con eso lo iban a matar. Entonces, eso ha servido para todo, ¿no? Eso ha sido como la computadora de Reyes Reyes. Entonces, nosotros queremos adelantar esta parte para que el mundo sepa que la persecución que se hace contra mí en estas horas, como se hizo en un momento con Carlos Vecchio, como se ha hecho con mucha gente, es nada más y nada menos porque Diosdado Cabello sabe que en la Fiscalía del Sur de la Florida hay una investigación criminal de una organización que él, con sus principales operadores, este nuevo testaferro que hasta ahora no se conocía, como es el señor Pedro Morejón, uno de sus más cercanos colaboradores, bueno, ahora eso se sabe, y la ramificación que eso significa, cómo manejan, cómo lavan el dinero proveniente de distintos delitos. Así es que entonces, Diosdado, esta es la razón por la que tú quieres incriminarme, y ahora es cuando falta tela que cortar de esta denuncia, que como anuncié, como lo acabo de decir, faltan cosas por presentar a la Fiscalía, donde quiero que nos veamos las caras, porque tú decías que nos deberíamos presentar en Venezuela, allá en esa Fiscalía chimba, o que no sirve, como se dice allá, nombrada por una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente ilegítima, para ser procesados frente a unos magistrados que no es sino la oficina jurídica de Nicolás Maduro, y frente a unas instituciones que hoy están conducidas además y protegidas lamentablemente por un señor que se llama Padrino López, que también es responsable de lo que está pasando en el país, porque no es verdad que la Fuerza Armada venezolana toda está corrompida. La inmensa mayoría de la Fuerza Armada sufre y padece los mismos dolores que está sufriendo nuestro pueblo, pero esa cúpula del generalato que dirige Padrino López también es responsable, porque ellos conocen de estas cosas que se han venido realizando en el país, de los grandes negociados que han hecho esa cúpula de generales, donde forman parte otros que han sido denunciados por mí en oportunidades anteriores. Así que estoy a la orden, ciudadanos periodistas, para cualquier pregunta que pueda hacer. Precisar, diputado, ¿cómo es la ruta del dinero? Porque entiendo que está implicada la empresa Odebrecht de PDVSA. ¿Cómo es la ruta del dinero que se ha blanqueado desde el 2007 en adelante? Sí, lo que pasa es que Odebrecht aparece metido en todo hoy día, ¿no? Entonces también aparece en ese documento específicamente lo que corresponde a Diosdado Cabello. Y viene además de tiempos en el que él era gobernador. O sea, esto es una investigación muy seria que hemos hecho. Y bueno, en el caso de Odebrecht, obras inconclusas, dinero que era para construir un tramo del metro de Los Teques, que nunca llegó a concluirse en su mandato, y que ese dinero tampoco apareció por ningún lado. La ruta es... no son, digamos, a reparto de comisiones sobre obras. Son obras
que el propio gobierno, porque además Diosdado allí, como lo explica en el documento, ha estado en todas las posiciones, ha sido ministro de infraestructura, vicepresidente, todos los cargos los ha tenido y él ha tenido la posibilidad de utilizar estas empresas, como lo han hecho en otras ocasiones con otros testaferros, para ese dinero proveniente del delito mal habido, robado del bolsillo de los venezolanos, porque era para hacer obras, lo convierten a través de empresas que en casas, en vehículos, en terrenos, en inmuebles, en distintas cosas, en compras de acciones de otras empresas, como hicieron en Panamá, en la utilización de empresas que simplemente depositan el dinero como presentamos esa cuenta y de allí lo pasan a otra y al final termina en manos de los testaferros. La ruta que usan los delincuentes para lavar dinero proveniente tanto de los recursos del Estado como del delito del narcotráfico. Mira, en Venezuela, yo le comentaba ahora a un colega de ustedes, ocurrió lo que estuvo a punto de pasar en Colombia. En Colombia, en Venezuela, llegó Pablo Escobar al gobierno, a las más altas jefaturas. Diosdado es un hombre tan peligroso y de tan alta criminalidad en su mente como la que digamos, tenía Pablo Escobar Gaviria. Pero también el resto de los capos que están allí, que unos manejan el oro, otros manejan hidrocarburos, los que hoy han salido del país, porque dentro de ellos mismos en sus ajustes de cuenta no se han puesto de acuerdo. Han utilizado todos los instrumentos del Estado puestos al servicio de Diosdado Cabello y de Maduro y de esas bandas criminales para el lavado de dinero y para el robo del dinero que era para los venezolanos. Estos son apenas 1.300 millones de dólares, bueno, que es una cantidad exorbitante. Algunos países puede ser que tengan solamente ese presupuesto. Estoy hablando de una información que nosotros manejamos, que se inició la investigación en la presidencia de la comisión con Freddy Guevara y se ha seguido llevando adelante, donde solamente este señor Rafael Ramírez fue denunciado por nosotros a la Fiscalía de un desfalco de 11.500 millones de dólares. Y en el caso de los alimentos, el señor actual gobernador de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, bueno, también fue denunciado por mí y el premio fue nombrarlo candidato. En el caso porque son bandas que están organizadas y estructuradas y entonces ellos tienen que preservarse en el poder, pero creo que ya el tiempo se les está acabando y que creo que las cosas que están pasando en Venezuela, la movilización social, el paro que se dio ayer, todo lo que viene ocurriendo, la destrucción total del aparato productivo ahora con las medidas económicas de Maduro, bueno, la gente dice, si nosotros nos estamos muriendo de hambre, porque en Venezuela la gente se está muriendo de hambre y de mengua en los hospitales, mientras tanto hay 4 o 5 mafias que se robaron todo, que saquearon al país y que hoy, bueno, dicen que es culpa de una guerra económica y en Venezuela lo que ha habido son ladrones de la economía. Concretamente, sobre los 1.300 millones de dólares, ¿dónde fueron a parar ese monto? ¿Fue a Panamá? ¿Terminó en Estados Unidos? ¿Terminó en España? Usted ha mencionado diferentes empresas. Eso está en distintos países. Eso es parte de la investigación que tiene que hacer la Fiscalía, pero está en distintos países. ¿Ese monto provenía de la corrupción en Venezuela? De la corrupción y de otras cosas, de otros negocios, como por ejemplo el caso de Alunasa, como ya lo describí. Sí. Diputado, estas cifras durante la investigación de lavado, ¿ustedes han notado que siguen en aumento, que se estancaron, han lavado más, han aumentado estas cifras? ¿O cómo? Bueno, eso tiene que ser investigado a fondo, ¿no? Nosotros, dentro de nuestras propias posibilidades y con apoyo que nos dio la Fiscalía legítima y con investigaciones que hemos hecho, hemos logrado más o menos hacer un cálculo de lo que pudiera estar allí, que está por el orden de esa cantidad de unos 1.300 millones de dólares. En este caso, de este grupo de empresas y de este número de testaferros. Pero Diosdado, yo creo que él está metido en otras cosas que sin duda alguna Diosdado es uno de los hombres de mayor poder económico hoy en el país, solo que él ha sabido actuar y se ha movido con toda esa estructura criminal que él ha estado montando. Y él siempre dice, bueno, si ustedes consiguen agua a nombre mío, démelo, ¿no? Bueno, ahí están unas cuentas
están unas movilizaciones de capital, están unos nombres, están unas personas, allá aparece una cuenta que ustedes la tienen en el documento donde Pedro Morejón recibe un dinero en efectivo, que eso va directamente a manos del señor Diosdado Cabello. Pedro Morejón además montó una empresa de espectáculos que la usan para lavar dinero proveniente del delito, que pagan en dólares, hacen transacciones en dólares desde Venezuela, y por supuesto todo eso tiene que formar parte de la investigación que se vaya a hacer. La responsabilidad de la banca, porque ustedes están haciendo estas denuncias también en Estados Unidos, ¿están buscando ustedes ir más allá sobre esa responsabilidad? Nosotros estamos denunciando a Diosdado Cabello Rondón, a su banda, y decimos unas cuentas específicas que son como base, matriz de funcionamiento de operaciones. A las autoridades le corresponde determinar la responsabilidad de quienes estén en eso. Yo no estoy acusando allí ningún banco privado, pero estamos diciendo cuentas y tenemos que presentarlas y los nombres y todo, ¿no? Porque creo que eso es lo que Diosdado quiere saber. Entonces se lo estamos diciendo, y también para que se investigue a fondo esa situación. Evidentemente existe nepotismo y todo lo que hay allí, pues todos son coincidencias en los apellidos, ¿no? Cabello, aparece allí el hermano de Diosdado Cabello, pareciera que son primos de Diosdado Cabello, la cantidad de personas dueñas de las empresas y de las firmas. ¿Qué impacto puede tener esto a lo interno del país? Bueno, yo creo que en este momento, porque en un país serio como este donde hicimos esta denuncia, o cualquier otro país del mundo que los hay, donde opera y funciona la justicia con imparcialidad, ellos tratarán de banalizar eso a través de los medios de desinformación que ellos manejan, pero para la gente que le haremos llegar a través de las vías que nosotros podamos, el impacto que tiene es la misma rabia, que no es la palabra que quisiera decir aquí, pero es la rabia que sentimos nosotros como venezolanos, que un país que recibió en los primeros 15 años del chavismo más de 800.000 millones de dólares producto de la renta petrolera contabilizados, que nos metieron la mano en el bolsillo y nos cobraron en impuestos cerca de 450.000 millones de dólares. Si un país que en 15 años recibió 1.250, 1.300 millones de dólares, 1.350.000 millones de dólares, hoy no tengamos agua, no tengamos electricidad. Los que pusieron al frente de todas las instituciones del Estado se robaron los reales del país, destruyeron 4,5 millones de hectáreas productivas en el campo, expropiaron más de 6.600 empresas, y además se robaron el dinero que era para comprar algunas cosas que el Estado tiene que subsidiar. No existe ninguna misión en Venezuela que funcione, no existe nada de eso. Entonces, el impacto que eso tiene es que la gente termine de abrir los ojos, que yo creo que ya la mayoría, porque el 83% del país, lo que nos pide a nosotros es que actuemos en unidad de cuerpo, pues porque el país lo que quiere es ya salir desde hace tiempo de esto, y por ello ellos lo escabullan, por eso no han querido hacer unas elecciones libres, por eso ellos siempre hablan de un diálogo que no es ese diálogo no existe, y yo creo que esto en la movilización social en Venezuela ayuda a terminar de descubrir que los que hoy están al frente del gobierno son bandas criminales organizadas que se robaron el dinero y que utilizaron la fuerza y los instrumentos del Estado para hacer esto, como lo hicieron en una oportunidad también con Cadivi en el lavado de dólares, y ahora inventaron una moneda que parece de esas con lo que los muchachos juegan Lego, Ludo, una cosa que se llama el petro que no tiene valor, y entonces con eso le van a pagar a la gente. Y bueno, un país que destruyeron la industria petrolera. Venezuela está produciendo hoy menos de 1,5 millones de barriles de petróleo diario, la principal refinería del mundo en Amuay destruida. Esos señores son como Terminator, pues. O sea, acaso acabaron con todo, como el Barbarazo. Entonces, y además de eso, se robaron los reales, que era para que el país avanzara. Venezuela debería ser, después de 20 años de esta hegemonía que se construyó allá, uno de los países más sólidos del mundo. Y hoy es uno de los países donde hay una huida, porque no es emigración o inmigración, sino una huida. Hay que ver lo que pasa en el puente de Cúcuta, en Brasil, lo que está pasando en los países de América Latina. Y yo no puedo irme de aquí sin agradecer de verdad
no solamente el esfuerzo que adentro están haciendo y hacemos dirigentes, sino también desde afuera, lo que ha hecho la OEA con Almagro, lo que han hecho los compañeros, Carlos y todos los que están aquí fuera del país. Y por supuesto yo creo que también llegó la hora de pasar de las palabras a los hechos. Creo que los organismos internacionales tienen que actuar como lo han hecho, pero con mayor contundencia, porque lo que está pasando en Venezuela es una tragedia, tal vez la más grande tragedia que hemos vivido en toda América en los últimos años de nuestra existencia, ni siquiera Venezuela, sino toda esta parte del continente, de una banda de criminales, ¿no?, de narcotraficantes, de ladrones que se robaron el dinero de la gente, que destruyeron el aparato productivo y que hoy las últimas medidas que Maduro ha tomado es para prácticamente expropiar a al mayor empleador de Venezuela, que son bodegas, tiendas, carnicerías, farmacias. Eso no va a poder existir, porque ya con esas medidas económicas el gobierno Maduro dice que le va a pagar el sueldo a los trabajadores, y eso es parte de la demagogia que ellos hacen. Maduro, los hermanitos Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López, es decir, toda esa banda que está allí en el poder, pues. Diputado, ¿cuándo fue introducida la denuncia ante la Fiscalía y saben en qué estatus se encuentra en este momento de investigación? 27 de mayo, 27 de mayo. Nosotros vamos, nos reunimos, entregamos, hemos sido bien atendidos, vamos a consignar en los próximos días otros elementos. Y bueno, eso está en la fase de investigación. Diputado, usted habla de Odebrecht y de Diosdado Cabello. ¿Tendría relación también con el presidente Nicolás Maduro, Silvia Flores? Coméntenos un poco si forman parte de un mismo grupo o son dos entramados distintos. Bueno, yo creo que ahí cada jefe tiene su propia estructura, ¿no? Ustedes saben que lo de Maduro no solamente también tiene que ver con corrupción, sino con narcotráfico. Ahí hay un cuento que están echando los sobrinos de ellos, que no es un cuento, es una cosa que han confesado. Y hay un nombre que no se puede olvidar, que se llama Samar López, que es hermano de quien fue ministro, fue director de salud en Aragua, luego Tarek El Aizamik, que es un hombre también denunciado hace varios años por nosotros. Y lo he denunciado particularmente yo. Ese es otro grupo. Yo creo que allí funcionan como 4 o 5 grupos que decidieron, bueno, tú te encargas de robarte esto, tú te robas esto, no te metas en lo mío. Y al final, bueno, se ponen de acuerdo ellos para estar en el poder. Y por eso yo digo que Padrino López tiene una gran responsabilidad, porque él sabe que él no está, el Padrino López y la cúpula del generalato. Que hoy, por cierto, hay que decir, no solamente hay presos políticos civiles en Venezuela, hay más de 200 presos militares, o otros se los han llevado a Cuba. Y lo han hecho simplemente violándole sus derechos. Recientemente se llevaron al general Acosta de su residencia en Los Palos Grandes, y él, como general, tenía el derecho a ser investigado y allanada su inmunidad por una solicitud de antejuicio de mérito, mejor dicho. En el TCJ no, lo llegaron a buscar unos comisarios de G2 cubanos y unos militares, y se lo llevaron. Y así han hecho con todos los militares, porque la mamá de un general, que en Venezuela, por cierto, hay más generales que en toda América. Creo que nosotros teníamos 90 y hoy pasan de 1000 generales en el país. Son gente, o de un coronel o de un capitán, que sufren, que no tienen ya ningún tipo de recurso, que el sueldo, que por cierto ellos son los que tienen el sueldo más alto, no pasa de ser un sueldo que no supera los $180 al mes, porque el sueldo realmente, que hasta hoy yo no puedo decir del petro, porque es que el petro no se sabe qué es, y eso no está reconocido por nadie en el mundo. Él dijo que le aumentó medio petro al país. Ahora, ¿qué es el petro? Eso ninguna medida que tome la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima es reconocido, ningún crédito. Y yo quiero decirle al mundo, a los chinos, a los que hayan invertido en Venezuela, que cualquier gobierno que venga allí, o el gobierno no va a ser cualquiera, va a ser un gobierno de cambio, bueno, tiene que sentarse con ellos. Y a lo mejor habrán inversiones de todos los países del mundo, pero para que las inversiones vayan a beneficiar al país, no para que se convierta en un canal de corrupción por el camino. Pues aquí me queda tanto, a este le queda tanto, al otro le queda tanto. Porque de verdad, esos señores, la principal responsabilidad del por qué el país está así es la ineficacia, la incapacidad
y eso son, digamos, como la materia prima para la corrupción, porque ellos no saben absolutamente nada, ¿no? Yo les digo brevemente un cuento de un gobernador que le llegan y le pidieron un permiso y entrevistó a varias personas para un cargo importante, y entonces en una aduana, y luego ya había entrevistado a varios y llamó a un amigo de él y él siempre le preguntaba a todo el que entrevistaba, mira, ¿cuánto es 2 más 2? Y le decía, 4, gobernador. Entonces, en este caso, llamó a un amigo de él y le dijo, mira, está bien, ¿cuánto es 2 más 2? Y el candidato para el cargo le dijo, ¿cuánto va a ser, mi gobernador? 3 para usted y 1 para mí. Entonces, así funciona en Venezuela la administración pública, es verdad. No es un cuento, es una banda de criminales que se han asociado a las peores cosas en el tema del manejo de la corrupción y del narcotráfico, ¿no? Que Diosdado en esto sabe a qué me estoy refiriendo, y en los próximos días vamos a hablar de ese tema ampliamente también. ¿Cuál caso? Bueno, es que no sé, porque en tal caso la Fiscalía aquí debe hacer su investigación y la cooperación que nosotros tengamos que darle la daremos, ¿no? No sé, en tal caso, aun cuando ellos se respetan espacios y territorios para hacer cosas, todos van a utilizar la fuerza del Estado, porque todos necesitan el apoyo del Tribunal Supremo que los apoya a ellos, necesitan el apoyo de la Fiscalía que se nombraron para que los defienda y acuse al que esté en contra de ellos. Entonces es un entramado que hay, aun cuando cada quien tiene su espacio donde robar y donde saquear. Pero actualmente no hay un proceso formalmente abierto aquí en la Fiscalía de Seguridad. ¿Sobre quién? Sobre el caso que usted está denunciando. No, no, claro que sí. Sí, claro. Sí, claro. No, yo no puedo decirle eso porque eso no es, digamos, competencia nuestra, y usted sabe que aquí la justicia no opera de esa manera, y hay cosas que quisiera decirlas ahora pero no puedo decirlas también, que tienen que ver con toda esta investigación que apenas está empezando, y también tenemos documentos que entregar, que consignar. Anticipando con esta rueda de prensa, este proceso, ¿no se corre un poquito el mismo riesgo que se corrió en el caso Carvajal hace unos años, en el que al final él no pudo ser sometido a la justicia en Estados Unidos? ¿A qué Hugo Carvajal se refiere? ¿A Hugo Carvajal? No, yo fui quien lo denunció. No, mire, hay una decisión del gran jurado de Nueva York que condena a Hugo Carvajal como narcotraficante, y una de aquí, del sur de la Florida. Aquí sí hubo decisión. En Venezuela no la hubo. En Venezuela eso está silenciado. Yo presenté incluso finalmente la decisión en un documento que conseguí apostillado, tanto del gran jurado como de aquí de la Fiscalía, solicitado, pues, yo era el denunciante, lo presenté, y a mí me tocó decirle a Hugo Carvajal en la asamblea, usted no puede estar entre nosotros porque usted es un narcotraficante, y aquí está la documentación que prueba eso. Bueno, y ahí hubo un silencio total, no pasó nada, luego él se fue retirando, más nunca apareció por la asamblea, pero eso fue procesado y fue investigado. Además dije ahora en el curso de la denuncia que Diosdado está en estos momentos persiguiendo a gente, como lo hizo con Julio Borges, como tienen preso a Juan Requesén, como han hecho con muchos dirigentes. Y bueno, Diosdado anunció la semana pasada, en una andanada de descalificaciones contra mí, que yo era el tercer diputado en la lista de los magnicidas. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo ahora es adelantando algunos pequeños detalles de toda esta investigación que se va a llevar adelante, para que el mundo sepa que la persecución en este momento que nos toca es porque precisamente él sabe que hay un proceso de investigación. En todos los programas de Diosdado, si ustedes se meten en internet y los revisan, los miércoles hay una seguidilla donde él viene diciendo, Ismael, estabas en tal sitio, Ismael, estabas en tal lado. Te vimos contando real un día que estaba preguntándole a una de mis hijas médico por un fármaco en una farmacia. Entonces, bueno, inventa cosas, pues, ¿no? Como se la dedica a Carlos Vecchio, como se la dedica a todos los compañeros. Entonces, él ahora, con un discurso que yo hice en Bogotá la semana pasada,
me acusa de que yo soy otro de los terroristas, que yo, digamos, como para banalizar eso, digo que eso fueron un par de mataviejas que le dicen allá en Venezuela, o un cohetón que les explotó en la cara y lo están aprovechando para llevarse por delante a un pocotón de gente, ¿no?